Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Pascual, soy escritor y les doy la más cordial bienvenida a una velada chocolatera más de la Coordinación Nacional de Literatura. A mí me da mucho gusto cuando la coordinación me invita a cualquiera de sus eventos y más cuando es un evento en homenaje a doña Leona Vicario. Dado que escribí esta novela, La Insurgenta, que se publicó en el año 2010, y la coordinación siempre me ha apoyado con esta novela, cosa que les agradezco mucho. Y no sé si sepan por qué, porque las instalaciones de la Coordinación Nacional de Literatura están en la que fuera la casa de doña Leona Vicario. Así que yo les recomiendo que si se pueden dar una vuelta por allá, van a tener una visita hermosa porque no se van a encontrar con un edificio de oficinas gubernamentales. Van a encontrarse con una casa maravillosa del siglo XVIII, perfectamente restaurada. En la planta baja tiene el jardín y tiene una hermosa biblioteca y una hermosa galería. Y si tienen suerte, pues a lo mejor les dejan ver la que era la recámara de Leona Vicario y en donde ella murió en 1842. Así que les recomiendo mucho una visita a la coordinación y naturalmente la lectura de la novela La Insurgenta. Con respecto a las veladas chocolateras, escribí para ustedes estas palabras que tienen que ver no solamente con Leona, sino con las mujeres en nuestra historia, y escribí lo siguiente. Nunca más la historia sin las mujeres. Nunca más tratar de entenderla sin tomar en cuenta a las que participaron en ella, a las que la enriquecieron, a las que la soñaron, la forjaron, a las que la hicieron humana, aguerrida, amorosa, inteligente, divertida, trágica, a las que fueron sus protagonistas, víctimas o verdugos, a las que fueron sus heroínas y a las que la traicionaron, a las que la vivieron en el frente de batalla y a las que la vieron pasar resguardadas en sus casas, pero sufriendo las mismas penas, las mismas pérdidas que las otras. Nunca más hablar de los frutos si no hablamos de las flores que los perfuman, las ramas que los sostienen, la savia que los fortalece, las raíces que los nutren. Porque el fruto no es finalmente más que el ovario fecundado de las flores y de los frutos en flor. Porque si Leona Vicario fue un fruto extraordinario que alcanzó la madurez y la gloria de esparcir sus semillas para renacer a través de los siglos, hubo otros cientos, otros miles de frutos caídos que murieron sin saber siquiera que lo eran, que maduraron en la soledad y en el olvido, que se pudrieron en una oscura celda o que fueron aplastados por las ruedas de las carretas. Es por ello que mi novela, La Insurgenta, inicia en su dedicatoria con una especie de plegaria, con un largo y doloroso lamento que honra la memoria de Manuela Medina, de María Fermina Rivera y María Ricarda González, muertas en combate. De Carmen Camacho, María Tomasa Esteves, Gertrudis Bocanegra, Juana Feliciana, Ana Villegas y Manuela Paz, todas ellas fusiladas. De Juana Bautista Márquez y Luisa Martínez, ahorcadas. De Bárbara Rojas y Felipa Castillo, sentenciadas a trabajos forzados. De Josefa Martínez y de Mariana Rodríguez de Lazarín, condenadas a prisión perpetua. De María Arias, Antonia González, María Josefa Pol, Juana Villaseñor, María Sixtos, María Vicenta Izarrarás, Vicente Espinosa, Micaela Bedoya, Juliana Romero y Ana María Machuca, todas presas tan solo en Irapuato. De Josefa Ortiz de Domínguez, Prisca Marquina de Ocampo, Josefa Huerta y Josefa de Navarrete, enjuiciadas por insurgencia y sedición. De Antonia Nava, que ofreció sus hijos como soldados, de Catalina González, que ofreció su cuerpo como alimento para las tropas insurgentes, de Marcela y María Guadalupe, de la guanajuateña y de Isabel Moreno, soldados y correos insurgentes, de María Ignacia Lagüera Rodríguez y de María Petra Teruel, protectoras de insurgentes, y finalmente
a la memoria de los cientos de mujeres de Zacatecas que demandaron a la primera República Federal del México independiente el ser reconocidas como ciudadanas sin haberlo logrado. Leona Vicario fue un fruto magnífico que permitió la fecundación de las ideas libertarias de Morelos, López Rayón y Andrés Quintana Roo, su compañero de vida. Con Leona germinaron también las ideas primeras de la República soñada por el general Morelos. La impronta de Leona Vicario yace ahí, de manera sutil y casi anónima, en los sentimientos de la nación, fruto extraordinario de un congreso en el que la historia de los hombres le ha regateado a Leona su participación. Mucho se ha avanzado desde el revisionismo histórico al que convocaron los festejos del Bicentenario en el año 2010 en una nueva visión del papel fundamental que jugara Leona Vicario en nuestra historia. Hoy sabemos ya quién es la madre de la patria, Leona Vicario. Hoy sabemos que ha sido la única mujer mexicana que ha recibido funerales de Estado y sabemos también que fue la primera mujer que habló ante el Congreso Nacional. Las siguientes palabras las he puesto en boca de María de Sotomayor, fiel y amorosa criada de Leona Vicario. Es que recién ahora que digo lo de sus funerales, me doy cuenta de que la niña Leona de la que estoy hablando es la misma que está ahí en su cama, tendida, con los ojos cerrados. Ustedes se imaginan, señores, encerrar en una cajita de madera un remolino de aire y tierra. Pues eso es lo que van a hacer con Leona. ¿Ustedes se imaginan guardar en un cajoncito la luz del sol? Pues eso es lo que quieren hacer con mi niña Leona. ¿Cómo afigurarse que estoy hablando de sus funerales? Pero no me importa. Me aguanto, me bebo todas mis lágrimas si es necesario, pero yo vengo a decirles que sí, que la señorita Leona es muy benemérita, que hacen bien en llamarla así y también en llamarla dulcísima madre de la patria. ¿Por qué no? Si dulcísima siempre lo fue. Dulce como la capirotada que le hacía yo todos los domingos, como la cajeta y el rompope que aprendió a hacer cuando la tenían presa ahí, en el colegio de las Mochas. Dulce como... Bueno, hasta que se encanijaba, eso sí, porque cuando se encanijaba, el mismísimo demonio se le aparecía a una con la venia de ustedes. Y madre, fue la mejor, patrones, la mejor. Y que me perdonen las niñas Genoveva y Soledad, que ya son unas mujeres, pero yo les ruego a Dios que estas muchachas trabajen mucho, que estudien mucho, que sientan mucho, que lean, que rían, que sufran y que griten mucho para llegarle a los faldones de su mamá, doña Leona. Y madre de la patria, ella me enseñó a mí, una india cobriza, que la patria es la casa de uno, que a la patria como a la casa hay que barrerla, trapearla, pintarla, resanarle los agujeros, dejarla bonita, abrir las ventanas para que se oree. Sin la señorita Leona, yo nunca me habría dado cuenta de que esta tierra no era nomás el lugar en que me había tocado nacer, sino también mi patria. Y pues mi patria es mi casa, y a esta patria Leona la sacudió, la trapeó, la resanó y la puso a airearse. Por eso digo que sí, que doña Leona, que mi señorita Leona puede ser llamada la dulcísima madre de la patria. Doña Leona Vicario contó con la enorme suerte en este nuestro país de absurdos maniqueísmos, de blancos y negros, de héroes y traidores, primero, de quedar del lado del bando vencedor en la Revolución de Independencia. Y segundo, de morir en agosto de 1842, cuando el país era gobernado por una facción política afín a ella y a su marido, don Andrés Quintana Roo, quien en ese entonces era ministro de la Suprema Corte de Justicia. De haber muerto bajo un gobierno antagónico, uno conservador, quizá su muerte hubiese pasado desapercibida y quizá inclusive se habrían hecho realidad las profecías de su tío, don Agustín Pomposo de San Salvador, epítome del conservadurismo, inclusive virreinal, quien le profesaba un rencor indecible y quien le escribió una carta muy dura, antes de morir.
Dicha carta se ha extraviado. Solo se sabe que la misiva lastimó profundamente a Leona, quien también estaría a punto de morir, por lo que yo puedo suponer, dándome un permiso como novelista, que en la carta decía algo parecido a esto. Tú hablabas de la patria y de los sacrificios que exigía la libertad y soñabas con ser lo que eres ahora, una heroína. Pero recuerda tan solo, Leona, que los héroes de hoy son los tiranos o los mártires de mañana. Recuerda, Leona, la flaca memoria de tus compañeros. Recuerda que ya fuiste nombrada por el infausto Morelos benemérita de la patria. Pero recuerda que la patria de Morelos no era ni menos fantasiosa ni menos irreal que la ínsula barataria que alucinara don Alonso Quijano. Y esa patria inclusive te ofreció una remuneración económica mensual. ¿Cuántas mensualidades recibiste? Solo una. ¿En donde quedó tu título de benemérita de la patria? Se esfumó como se esfumó la ínsula barataria, como se esfumó tu herencia de 100,000 pesos oro que dilapidaste financiando la insurrección. Como se esfumó otro de tus nombramientos, la infanta de América te llamaron. ¿Te acuerdas? Pues también te pregunto, ¿dónde está ahora ese título? Y en tu honor, la ciudad de Saltillo fue nombrada Ciudad Leona Vicario. ¿Quién la llama así ahora? ¿Qué torbellino, qué huracán minúsculo pasó por esa ciudad que lo único que pudo llevarse fue tu nombre, porque ahí siguen sus edificios, sus iglesias, sus casas y sus habitantes? Solo tu nombre fue borrado del mapa. Cuídate, Leona, de que no te vuelvan a borrar de ningún mapa. Cuídate, Leona, de no ser borrada de esta tierra como tú borraste a mi hijo Manuel, como me borraste a mí, como borraste mi vida, mi carrera, y como habrán de ser borrados todos y cada uno de los hechos del hombre. Todo se evapora, todo se desvanece, todo, menos mi rencor, todo, menos tu culpa. Que puedas vivir sin ella es lo único que te deseo. Además de su conocida participación en la lucha independentista, Leona Vicario estuvo presente también en una de las disciplinas más arriesgadas de nuestra sociedad y, por desgracia, aún en nuestros tiempos es una de las profesiones más arriesgadas: el periodismo. De hecho, Leona es considerada también como la primer periodista de México. Haya sido la primera periodista o no, doña Leona supo proyectar la luz de su magnífica y compleja inteligencia, su vasta cultura, su personalidad valiente y avasalladora sobre las sombras de su tiempo a través de los muchos periódicos que ella misma patrocinó y editó. Nunca transigió, nunca claudicó. Y hoy, como un árbol viejo y enérgico, sus raíces siguen horadando por el subsuelo de nuestra identidad nacional. Y es por ello que hago decir a don Manuel de la Concha, uno de los personajes de mi novela, estas palabras dirigidas a Dolores Quintana Vicario, hija de doña Leona. Así hago hablar a Manuel de la Concha. Y entonces sí, señorita Dolores, se inició la persecución más atroz de la que yo haya tenido noticia hacia dos civiles, porque es necesario anotar, sus señorías, que eso eran los señores Quintana y Vicario, civiles. No eran guerrilleros, no eran militares, no ostentaban grados del ejército, y dudo que cualquiera de los dos haya empuñado jamás una pistola. Pero es que sus armas eran mucho más peligrosas. Sus armas eran las palabras, sus pensamientos, sus bayonetas, y sus preclaros razonamientos eran esgrimidos con la misma maestría con la que un espadachín maneja el florete. Una bala que ha entrado intempestiva a un cuerpo puede ser sustraída por un hábil cirujano, y las heridas, si no son mortales, sanan y cicatrizan, se encarnan y hasta se olvidan. Pero las palabras, los escritos, las ideas,
son inmunes al metal y a la pólvora. Las ideas surgen y crecen en el mundo de lo intangible y en ese mundo van tomando forma, van capturando conciencias, van generando acciones hasta que restallan, revientan con la fuerza de 1000 cañones, con el poder de cientos de barriles de pólvora, socavando toda resistencia y toda prevención. Y por eso sus padres eran tan peligrosos, señorita, porque no tenían otras armas más que las de la inteligencia. Sus padres tan solo empuñaron la palabra y por eso había que callarlos, que borrarlos del mapa. Un soldado muerto es una bala menos. Es tan solo abono para la sepultura, otro huésped anónimo en la fosa común. Y por eso hay tantos soldados. Pero un ideólogo, como lo fue y lo es su padre, como lo fue su señora madre, es el peor enemigo con el que puede contar cualquier contrincante. Y por eso, ya lo he dicho, la persecución fue implacable, porque no se perseguía a 2 guerreros, porque no se perseguía a 2 militares, porque se perseguía a una idea, a la idea más peligrosa y al mismo tiempo más grandiosa que puede existir, la idea de la libertad. Al enfrentarnos a la vida y a la obra de Leona Vicario, nos encontramos en el umbral de una gran historia, jamás sospechada o imaginada por el más fantasioso de los novelistas, porque la historia de Leona Vicario es la historia de una mujer superlativa, irrepetible, pero es también la historia de 100 mujeres, de miles de mujeres, de millones de mujeres en el mundo entero. Porque sin las mujeres, la historia simplemente no es. Sin las mujeres la historia no puede ser. No sin ellas. Nunca más la historia sin sus mujeres. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado de esta velada chocolatera y bueno, hace frío y el frío lo amerita. Váyanse a tomar un chocolate muy caliente. Soy Carlos Pascual y les agradezco mucho su atención y su compañía y la invitación de la Coordinación Nacional de Literatura. Que estén muy bien. Gobierno de México.